Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu canal de las buenas noticias de salvación, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Un saludo a toda la audiencia de Biblia Estudio TV. Gracias a todos esos hermanos y amigos que se están uniendo a este canal de estudios bíblicos profundos. Gracias por esos me gusta o esos likes. Gracias por sus comentarios, unos positivos y otros negativos. Y yo soy de los que creen con certeza que un comentario negativo es un escalón que el Señor usa para moverme a otro nivel mucho más alto. Pero jóvenes, en la viña del Señor hay de todos. Si usted, hermano o amigo, es la primera vez que nos sintoniza, quiero felicitarlo y darle la más cordial bienvenida a nuestro canal de estudios bíblicos profundos, el canal de las buenas noticias de salvación. Estamos estudiando uno de los temas más fascinantes y emocionantes de toda la Escritura: la salvación, una historia de amor. Estos videos tienen un tiempo de duración de aproximadamente 30 a 40 minutos. Y si usted no ha visto los videos anteriores, los capítulos 1 y 2, les invito a buscarlos y mirarlos en diferido cuando terminen el capítulo de hoy, no antes. Y puedan hacer entonces una conexión y entrar en contexto. Hoy vamos a continuar hablando un poquito más acerca de Israel al día de hoy. ¿Quién es Israel hoy en día? Y esto es necesario que la iglesia entienda quién es Israel y quiénes son los judíos hoy en día. Y también vamos a empezar a descubrir las generaciones de Noé, donde descubriremos cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sin más preámbulo, continuamos con el estudio de hoy. Adelante. Bueno, vamos a retomar el hilo. Dios le promete a Abraham que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿A qué simiente se refiere Dios? Dios en este verso nos revela a una simiente en particular. ¿Será entonces que las otras simientes o en las otras simientes de Abraham no hay bendición? No, el texto no insinúa eso. Sino que en esta simiente en particular serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora bien, volvamos a leer a Génesis 46:3. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Ya expliqué que en este verso Dios le revela o se le revela a Jacob. Y esta expresión de una gran nación nos revela la idea de una nación que va a ser engrandecida, tanto geográfica como poblacionalmente. Y esto lo veremos en Daniel 2:35. Dice Dios que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Sin embargo, a Jacob le dice que hará de él una gran nación. Y todos sabemos que esta gran nación es Israel. Y de esta gran nación, ojo, de Israel, es que saldrá la simiente en la cual serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto que voy a explicar es bien importante que toda la iglesia entienda. Y de hecho, esto es lo que Pablo nos trata de explicar en Romanos 11. Dicho sea de paso, ya esto yo lo he explicado varias veces en los estudios anteriores. Dios escoge a Abraham para que sea su embajador en la tierra, en la humanidad. Es decir, su representante. Por consiguiente, su descendencia, la de Jacob, es decir, Israel, viene a ser la nación embajadora de Dios en la humanidad. Israel viene a ser la nación que representa a Dios dentro de la humanidad, dentro de su creación. Ahora bien, y aunque esto no lo voy a explicar detalladamente, perdóname porque hace un poquito de calor. Cuando vemos que en el desierto Dios escoge a los levitas en sustitución de los primogénitos, estos levitas ahora pasan a ser los embajadores de Dios, pero ahora dentro de la nación de Israel. Cuando Jeroboam hace pecar a las 10 tribus del norte, como consecuencia de este pecado de idolatría,
Dios usa a los asirios para cautivar a las 10 tribus y esparcirlas entre todas las naciones. Con este esparcimiento de Israel en las naciones del mundo, pasa ahora a ser parte de las naciones del mundo. Los levitas siguen siendo los embajadores de Dios en el mundo conforme al orden arónico. Pero vimos que Dios se quedó con la tribu de Judá, donde estaba el templo, Jerusalén, los levitas, porque ella es en ella es que nacería la simiente hecha, la promesa hecha por la simiente. Ahora bien, ¿qué tenemos ahora? Y esto lo expliqué anteriormente. Cuando Cristo se revela al mundo, solamente existían los de Judá, es decir, la nación judía, Jerusalén, los levitas, sacerdotes, el templo y toda la nación de la tierra. 2 grupos solamente. Recordemos que cuando Dios habla, nos habla en su presente eterno. Dios ve las cosas terminadas. Nosotros podemos ver lo que tenemos a la vista en nuestro presente. Pero Dios ve desde el principio hasta el final. La promesa hecha a Isaac se cumple en Jacob. La promesa hecha a Jacob tiene entonces doble cumplimiento. Se cumple primeramente en la nación de Israel hasta que ésta es llevada al exilio. Y luego se cumplirá al final de los tiempos con la restauración de la nación de Israel. Entiéndase, con la restauración de todas las naciones de la tierra. Es por esta razón que dije anteriormente, que no tengo aire, que la iglesia es el cumplimiento de la promesa de la simiente hecha a Abraham para bendición de todas las naciones. Estas naciones comprenden a Israel. Yo sé que lo más probable no estén comprendiendo el mensaje que Dios nos quiere transmitir, amados. Les pido paciencia. Al final del estudio entenderán todo. Y esto es importantísimo, que la iglesia y todos los israelitas que han Dios entiendan. El término Israel nos revela la idea de una congregación de pueblos o de generaciones. Es por esto que Jacob es padre de 12 hijos, 12 tribus, ciudades, generaciones, simiente, como usted quiera. Y el número 12 es una simbología de todo completo. El 1 es símbolo de Dios y el 2 es símbolo de la creación. Es decir, que el número 12 simboliza a Dios y su creación. Y esto lo encontramos también cuando confirma el pacto con los 12 discípulos, según nos enseña en Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar ¿qué? El sacrificio y la ofrenda. Y aunque lamentablemente, amados, hay muchos hermanos teólogos que por alguna razón u otra no han buscado la guía del Espíritu Santo para la correcta interpretación de la verdad de Dios. Y esto es muy penoso, porque no están transmitiendo lo que el Señor quiere transmitirnos por medio de su verdad. Y transmiten lo que su intelecto entiende. Es por esto por lo que digo siempre que la estructura teológica de los hombres no es vinculante con la verdad de la Biblia. No quiero decir con esto que todas las estructuras teológicas son iguales. Existe una humana y una bíblica. Yo opto siempre por la estructura bíblica. Daniel nos revela que el Mesías confirma el pacto con muchos, es decir, a los que Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Confirmar significa que hay un previo pacto. Y a la mitad de la semana 70, cuando Cristo fue crucificado, los sacrificios y las ofrendas cesaron porque ya no eran necesarios delante de Dios. Siempre recomiendo analizar cuidadosamente los conceptos teológicos que se están enseñando en nuestras congregaciones. Volvamos a la fuente, a la escritura, a la palabra de Dios, a la verdad absoluta, para que seamos libres, amados. Y me perdonan nuevamente los teólogos. Cuando entremos en Daniel, que también vamos a escudriñar las 70 semanas, ahí voy a explicar
la verdad revelada a Daniel acerca de las 70 semanas. Ahora bien, la revelación de Daniel y el pacto hecho por Cristo la noche de Pascua es la misma. Pero de esta revelación de los 12 discípulos vamos también a hablar en este estudio. Es por esto la exhortación a que no se pierda ninguno de los capítulos de este majestuoso estudio. Ahora bien, esto lo traje para que empecemos a entender las simbologías de los números y próximamente entramos en los colores y en los nombres. Aquí Dios nos revela principios del reino eterno, amados. Y Dios quiere revelarnos estos principios desde su origen. Jesús nos enseña que escudriñemos las Escrituras porque ellas dan testimonio de Él. Y nos dice más, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y esto es otro término que vamos a definir, la libertad en Cristo. En otras palabras, que mientras más conocemos la profundidad de la palabra de Dios, nuestra libertad se va a ir expandiendo. Ya que también tenemos una definición equivocada de lo que es ser libres en Cristo. Estos principios lo vamos a ver en Génesis. Dios quiere que su pueblo le conozca, tener una relación personal con su pueblo, para que le sirvan, adoren y alaben, y no para deleitarse viendo a su creación quemándose en el infierno, como muchos líderes, pastores y maestros en nuestras congregaciones desafortunadamente enseñan. Ese es el propósito de toda su creación. Esa es la meta de Dios para su creación, bendecirnos y amarnos. Ahora bien, sabemos que algo extraño ocurrió en el huerto, es decir, que su creación cayó y que sus planes aparentemente se vieron afectados, no destruidos, pero sí se vieron afectados. Pero Dios, entre sus planes, previendo la caída, ya estaba dentro del plan el restaurarlo nuevamente a su origen. Pero su meta sigue siendo la misma. Los planes pueden ser alterados, pero no la meta. Y este es un principio para que aprendamos a alcanzar nuestras metas en la vida cristiana. Si un plan no funciona, cambiemos el plan, pero la meta sigue firme, amados. Es decir, que en el tiempo final todas las naciones de la tierra serán congregadas y serán un solo pueblo en Israel. El nombre de Israel también implica reino. La promesa hecha por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob es una promesa que trasciende todos los tiempos, las épocas, las edades. Es una promesa de restauración universal, porque si la caída del hombre tuvo consecuencia universal, entonces el sacrificio de Cristo tuvo consecuencia universal. ¿Verdad? Claro. Otra cosa, para los que puedan pensar que enseño de una salvación universal, no eso. El concepto o término de la salvación en la Biblia nos revela a un grupo de fieles a Dios, los redimidos de Jehová, quienes han creído en la obra de su unigénito Hijo a su favor. Es decir, en Cristo el Mesías prometido. La salvación implica reinar en el reino. No es lo mismo que usted reinar o que usted pertenezca al reino. Y esto es lo que nos revela Isaías 53:11, léalo. Y ese grupo de fieles representados en la Biblia son Sión, Jerusalén, Jacob. Estos son los que heredarán el reino en la tierra, ¿verdad? Y vamos en arroyo habichuela. Es que la iglesia va a reinar sobre Israel. Léase Daniel 7:18, 7:27, Lucas, qué sé yo, un montón de textos para que de una vez saquemos estos engaños teológicos que nos enseñan de nuestras mentes. Salvación es sinónimo de libertad, de triunfo, de protección, de cuidado. Y la vida eterna es la conclusión de la salvación. Pero tranquilo, que durante el estudio continuaremos hablando y ampliando acerca de la salvación, la salvación que ya tenemos. La verdad de la Biblia es diferente a la verdad teológica, amados, de los hombres. Tanto los líderes como las congregaciones han malinterpretado el concepto de la salvación.
Vamos también a redefinir lo que es la salvación bíblica, no la que teológicamente enseñan nuestros líderes. Y este estudio es precisamente para aclarar el concepto de la salvación. ¿De qué somos salvos? ¿Cómo somos salvos? ¿Y para qué somos salvos? Lamentablemente, ningún líder me ha dado respuestas para estas preguntas. Y la iglesia tiene todo el derecho de conocer estas respuestas. La Biblia no enseña que toda la humanidad va a reinar con Cristo. Claro, porque entonces el reino no tendría sentido. La iglesia, los santos del Altísimo, el remanente fiel, es la que se le va a entregar el reino, de acuerdo con lo que nos enseña Daniel 9:27, léalo. Y para resumir, esta es la razón por la cual Dios usó a la nación de Asiria para esparcir a los hijos de Israel a todas las naciones de la tierra por sus desobediencias. Y aunque parezca inverosímil, amados, este esparcimiento de los hijos de Israel en el mundo pagano fue precisamente con el propósito de que Israel sea de bendición para ellos. Los israelitas se mezclan con el mundo pagano y llegan a ser entonces ahora un solo pueblo. A ese pueblo pagano la Biblia lo revela como Israel. Y aquí vemos cumplirse en parte la promesa hecha por Dios a Abraham cuando le dice que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo nos dice en Gálatas que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a quienes, a los creyentes. Es decir, que la simiente pasa a morar en nuestro corazón por nuestra fe en Jesucristo. Y como consecuencia, todas las naciones de la tierra serán benditas. En otras palabras, que la iglesia es y será de bendición a todas las naciones de la tierra. Cristo dijo que somos la luz del mundo, los que estamos encargados de guiar a la luz de Cristo a todos los que viven en tinieblas. Esa es nuestra responsabilidad. La iglesia es una bendición para todas las naciones de la tierra, para todas las familias de la tierra. ¿Cómo somos de bendición? Preguntará usted. Por medio de la predicación del Evangelio. La iglesia es la embajadora de Dios en la tierra. Israel ahora viene a ser salvo por medio del Evangelio que la iglesia le predica. Esto es lo que Pablo trata de comunicarnos en Romanos 11. Analícelo. Amigo y amiga, la iglesia somos de bendición para todos ustedes. Bueno, antes de que se me olvide, comparte este estudio con todos sus amigos y familiares, sus hermanos de la iglesia también. Esta es una noticia de salvación para el mundo. Comparta, suscríbase a nuestro canal en YouTube. Dele me gusta a nuestro canal en Facebook y conviértase en un embajador de Cristo. Y aunque yo sé que esto no lo van a entender por este momento, dice Jehová, que no se calmará el ardor de su ira hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Y termina diciendo en el fin de los días entenderán esto. Y mis queridos hermanos y amigos, ya estamos en el fin de los días. Y ahora más que nunca, la iglesia tiene que brillar con más intensidad. Hay una encomienda de predicar el evangelio del reino a toda criatura. Ahora bien, continuamos con el tema, ¿va? Cuando Cristo se revela al mundo, existían el conglomerado de todas las naciones de la tierra, conocido como gentiles, o más bien como Israel. Y el pueblo conocido como los judíos, el pueblo que retornó del exilio babilónico, el cual también incluye israelitas que se habían quedado en Babilonia y regresaron con los judíos. No podemos confundir a los judíos con las 10 tribus de Israel dispersas en el mundo por los asirios. Los judíos son israelitas, pero los israelitas no todos son judíos. El término judío identifica la religión. Los judíos son los que practican la religión judía. Con estos judíos fue que el Mesías confirmó
el pacto hecho a Abraham. Y quiero aclarar algo importante. Jesús no confirmó el pacto con los judíos descendientes de Abraham por la carne, sino con los judíos descendientes de Abraham por la fe. En otras palabras, los judíos que creyeron en Cristo, esos pasaron de ser judíos de la carne a judíos por fe. Y los gentiles que creyeron en Cristo, estos pasaron a ser paganos, a ser judíos por fe. Porque dice Pablo en Romanos 4 que la salvación es por fe para que sea por la gracia. Para que la promesa sea firme para toda la descendencia de Abraham. Tantos para los de la ley como para los de la fe, es decir, los gentiles. No podemos confundir a los judíos de la fe con los judíos por la carne, amado. La iglesia es el pueblo judío descendente de Abraham por la fe. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente es Cristo, según nos enseña Pablo en Gálatas 3:16. Pero de esto vamos a hablar durante el estudio. En resumen, estamos hablando de dos grupos de personas, dos simientes, diferentes generaciones o dos especies diferentes, como usted quiera, no hay problema con eso. Entiendo que esto es algo difícil de digerir, pero es necesario que empecemos a soltar los biberones y empecemos a comer comida sólida. Tenemos que dejar de ser niños y actuar como personas maduras en el Evangelio. Tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo. Dios nos revela que su pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pero sé que ustedes forman parte de este pueblo que va a reinar con Cristo. Eso estoy seguro. Que quiere aprender a conocer a su Creador, a su Salvador, a su Rey, quien los redimió con su sangre, expió sus pecados y los perdonó y puso su simiente en usted. Y como si eso fuera poco, amados, lo libera de la ira de Dios y al final le promete el reino eterno. ¿Qué más usted quiere? Y todos queremos conocer a profundidad a esa extraordinaria persona que realizó tan grande obra a favor de nosotros. ¿No es así, amados? Conocer sus planes y todo lo que nos promete en su reino eterno, nuestra herencia, nuestra heredad, esa debe ser nuestra meta, amados. Dice Proverbio que es gloria de Dios encubrir un asunto, pero es honra del rey el escudriñarlo. Y en este estudio vamos a conocer el misterio de Cristo y el misterio de iniquidad. Yo les exhorto a que no se despegue de estos estudios bíblicos, no se pierda ninguno de ellos, porque lo que va a aprender en este canal, amado, no se enseña en ninguna universidad teológica, ni en ningún instituto bíblico teológico, ni en ninguna clase bíblica dominical ni sabática. Luego de haber explicado ya que la nación de Israel sigue vigente, las promesas de restauración hechas a Israel siguen vigentes en la actualidad, habiendo entendido que Israel representa a una congregación formada por pueblos, naciones, lenguas, tribus, incluyendo, ¿verdad?, la nación de Israel literal, la cual es parte de todas las naciones del mundo. Es decir, que Israel y sus promesas de restauración siguen vigentes como congregación de todas las naciones de la tierra. No exclusivamente para el Israel actual, ya que la formación del Israel actual como nación en el 1948, y ojo con esto, es consecuencia de un grupo de sionistas que tienen la visión de crear la nación nuevamente, y también del Imperio Británico. Esos son los dos cómplices. Y también esto es consecuencia del Instituto Tavistock. Y si usted no sabe lo que es el Instituto Tavistock, le invito a leer el libro de Daniel Sterling. Sea por la razón que sea, es evidencia de que Dios cumple sus promesas. Literalmente, Dios cumple su promesa de que la nación iba a regresar a su tierra. Y de hecho, se está cumpliendo esa promesa. Sin embargo, esa es una promesa terrenal. Y nos alegramos, ¿verdad?, de que esa promesa terrenal se esté cumpliendo en el pueblo de Israel.
porque podemos ver que Dios sí cumple sus promesas. Pero sabemos que ese pueblo que literalmente está volviendo a Israel no es el pueblo a quien Dios hizo la promesa de la restauración espiritual, la promesa del reino eterno, porque el actual Israel forma parte de todas las naciones paganas de la tierra. La promesa fue hecha para Israel, la congregación de todas las naciones, pueblos, lenguas, razas, etc. Y también vimos que la iglesia no sustituye a la nación de Israel. La iglesia es el cumplimiento de la promesa hecha a la nación de Israel, la simiente, en la cual sería bendita. Aclaro este punto, y continuamos con el estudio. Bueno, el tema de la iglesia me parece que ya lo contestamos al principio, por tanto, caso cerrado. Pero sin embargo, este tema de la iglesia lo vamos a rediscutir un poco más abundante cuando entremos en el tema de Moisés, ya que en esa historia podemos ver revelada la iglesia actual. Bueno, ahora vamos a conocer a Abraham. ¿De dónde sale Abraham? Para contestar esta pregunta es necesario darnos un viajecito por los capítulos anteriores del Génesis. Y quiero empezar por su genealogía. Las genealogías en las escrituras juegan un papel fundamental para que podamos entender el misterio de Cristo y el misterio de iniquidad, para que podamos entender los dos grupos de personas de las que vinimos hablando, las dos simientes o las dos especies, como sea. Vamos a remontarnos a la descendencia de Noé, en particular a la descendencia de Sem, uno de los tres hijos de Noé. Génesis 10, 11, 10, 26. Solamente voy a leer las descendencias directas para no tomar mucho tiempo con la lectura. Sin embargo, le exhorto a que las lea detalladamente en su casa para su crecimiento. Los descendientes de Sem. Sem fue padre de todos los hijos de Eber, es decir, del pueblo hebreo. Y aunque no voy a entrar en detalles acerca de Eber, pero en algún momento hablaré de Eber. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad engendró a Sala, Sala engendró a Eber, Eber engendró a Peleg, Peleg engendró a Reú, Reú engendró a Serug, Serug engendró a Nacor, Nacor engendró a Taré, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Bueno, empezando desde Sem hasta Abraham hay 10 generaciones. Y cuando la Biblia usa el 10, es una simbología que representa a lo perfecto, a lo completo, así como es el 3, el 7 y el 12. Se compone del 4, que es el número de la creación física, y el 6, que es el número de hombre. 10 generaciones procedentes de la simiente de Sem. Y para estas generaciones, o mejor dicho, para que estas generaciones estén completas, faltan todavía 2 generaciones más para completar las 12 generaciones. Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob. 12 generaciones en total. Y Jacob engendra las 12 tribus de Israel. Tenemos entonces las 12 generaciones y la última generación que engendra 12 generaciones más. Dios y la humanidad al cuadrado. 12 al cuadrado es igual a 144. Y estos 144 son los mismos 144,000 del Nuevo Testamento. Y de esto vamos a hablar en el próximo, en otro tema. Porque estos representan a la iglesia en su totalidad. Es que ya hemos visto la genealogía de Abraham por el momento. Más adelante vamos a entrar en la historia de Abraham, el amigo de Dios, el hombre que por su fe, o mejor dicho, que su fe fue contada por justicia. Ya vimos la generación de Sem. Y de paso vamos a analizar las generaciones de Sem, o la genealogía. Noé tuvo 3 hijos trillizos. Trillizos, pregunta usted, ¿dónde en la Biblia dice eso?
tranquilo, ustedes recuerden que Moisés es un experto dejándonos la mesa servida. Ya descubriremos si la Biblia lo enseña o me lo invento. Y les ruego un poquito de paciencia, ya que voy a leer los versos del 1 al 20 del capítulo 10, ya que es necesario leerlo para que podamos entrar en contexto de lo que vamos a discutir. La escritura nos revela algo interesante, lo cual creo que le va a poner los pelos de punta. Los descendientes de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Arkenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsi, Kitín y Doranim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y en sus naciones. En estos textos podemos ver que los hijos de Gomer y Javán poblaron las costas. Y aquí quedo conforme porque me indica la razón por la cual, ¿verdad?, se especifican los hijos de Gomer y de Javán. Los hijos de Cam, y es aquí donde quiero el enfoque, Cus, Misraim, Fut y Canaán, que es el menor. Antes de entrar en Canaán, la última simiente de Cam, quiero que analicemos algo muy interesante, que si usted busca conocer la verdad, esto le va a interesar. Y los hijos de Cus, que es Etiopía, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. ¿Cuántos son los hijos de Cus? 5. Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedan. ¿Por qué el escritor no especifica solamente los hijos de Rama? ¿Por qué deja fuera los de los otros 4? ¿Por qué no nos da una explicación como los anteriores? Aquí hay revelación. ¿Qué nos revela Dios? Pero bueno, esta revelación la veremos en el capítulo 4. No hay tiempo para explicarla. No se puede perder estos estudios bíblicos profundos, amados. Ya estamos llegando al final de este video. Espero en el Señor que haya sido de bendición, de edificación y de crecimiento en el conocimiento de Cristo. Siempre en estos últimos minutos me gusta compartir informaciones de la actualidad con el pueblo de Dios. El Papa podría renunciar este año. No sé si en realidad será por su salud o tal vez será parte del plan. Hay 3 posibles sustitutos. El cardenal Luis Antonio Tagle, que es de origen filipino. También está el cardenal Peter Turkson, de origen africano. Y el cardenal Pietro Parolin. Por tanto, creo que cambian los personajes del plan. Ojo con esto. Se habla de una escasez de agua, posiblemente por causa de una contaminación. Y la iglesia, como un pueblo sabio, debe hacer una buena reserva de agua. Y sobre la inflación que se avecina, aunque los voceros de Satanás han bajado la guardia por el momento, no podemos descuidarnos de guardar alimentos en reserva, amados. La iglesia tiene que aprender a vivir con un abierto y el otro también abierto. Yo sé que a muchos no les gusta este tipo de mensajes, pero nosotros, y me incluyo, la iglesia está viviendo muy mezclada con el mundo. La iglesia ha dejado de distinguirse en el mundo. La iglesia no está haciendo la diferencia. La luz que hay en nosotros está siendo opacada con los entretenimientos. La iglesia se ha acomodado a un estilo de vida inmerso en los entretenimientos y deleites mundanos. Actividades, fiestas, juegos, redes sociales, cine, televisión, playas y otras cositas que no me atrevo a decirlas. Recordemos que la luz de Cristo brilla en nosotros. Somos faro para dirigir al pecador a los pies de Cristo. Tengo la certeza de que hay muchas iglesias predicando en las calles, en los caseríos, en las plazas. Y eso es bueno, porque es la encomienda. Veo también a muchos ayudando a los necesitados. Eso también es parte del evangelio y los felicito. Y doy gloria a Dios por todas esas cosas que hacen, ¿verdad? Son buenas obras. Sin embargo,
a pesar de todas esas buenas cosas y obras que hacemos, hemos olvidado que Dios quiere de nosotros santidad, obediencia y que tengamos su testimonio en nuestras vidas. Lamentablemente la iglesia ha sacado la santidad de su vida y le ha dado entrada a lo profano. Las obras son buenas, pero no salvan. Dios se nos ha revelado y quiere que respondamos de la manera correcta, de la manera adecuada. Que respondamos en obediencia, en fe. Porque cuando respondemos en obediencia, entonces su revelación se hace una realidad en nuestra vida. Dios se le reveló a Abraham y Abraham respondió en fe, en obediencia. Y esa revelación vino a ser una realidad en su vida y Dios lo bendijo grandemente. Dios nos ha llamado a santidad y Él quiere que vivamos conforme a ese llamamiento. Y entonces podremos ver su gloria manifestada en nosotros. Comparte este video con todos tus amigos, familiares, hermanos de tu iglesia. Dios te ha llamado a una misión, cúmplela. Yo cumplo mi misión y amo mi misión. Yo no la cumplo para ser salvo, sino que porque soy salvo es que amo cumplirla y llevar el mensaje a otros para que también sean salvos. En el próximo capítulo hablaremos de las genealogías y de su importancia en el cristianismo. Vamos a descubrir grandes secretos ocultos en las genealogías. Descubriremos a Nimrod. ¿Qué o quién es Nimrod? ¿Será una persona, una idiosincrasia o una religión? Esto se pone interesante, amados. Ora al Señor para que alumbre los ojos de su entendimiento, les dé sabiduría, discernimiento espiritual. Y que Dios les revele grandes cosas y ocultas que ustedes no conocen. Y que despierte el espíritu de cada uno como hizo con Zorobabel, Josué y su pueblo. Así que Dios les bendiga a todos. Será hasta la próxima. Los amo en el amor de Jesucristo.